y vamos a seguir teniendo más temas del área de salud y agradecida infinitamente con su presencia, doctora. Estamos ya por iniciar. Me dice, estimado Kenneth. Ya podemos iniciar, licenciada. Ya estamos grabando. Ok. Listo. Bien, muy buenas tardes. Soy la licenciada Katy Fonseca, directora de Orientación y Desarrollo Estudiantil de la Universidad de San Pedro Sula. El día de hoy tenemos un tema bien interesante previo a la Semana Santa. Y el tema de hoy va dirigido muy especialmente a nuestra población estudiantil. El tema de hoy se llama Hábitos saludables ahora que estamos en casa. Contamos con la doctora Paola Arrué, licenciada en nutrición clínica desde hace 15 años, con experiencia en marketing nutricional y del deporte. Asesora nutricional de Nestlé desde el 2014. Y también líder del programa global Niños Saludables. Ella tiene diplomados en dietoterapia, en nutrición y nutrición clínica. No voy a extenderme más porque el tema es muy interesante, así que los dejo con la doctora Paola. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, gracias de verdad por invitarme este día. La verdad que para mí es un gusto poder compartir con ustedes, que sé que a veces, o muchas veces no conocemos mucho de este tema, ¿verdad? Y nos dejamos llevar mucho por la información que encontramos en internet sobre alimentación y a veces pues no tenemos información fidedigna de lo que estamos haciendo con nuestra salud. Y recordemos que la alimentación pues es algo base para que nosotros pues estemos saludables. Y sabemos que en estos tiempos el estar saludable es muy importante para prevenir muchísimas enfermedades, ¿verdad? Pero yo no solamente les quiero hablar un poquito de alimentación, sino que también vamos a hablar un poquito de ese estrés, de esa ansiedad, porque eso ha pasado mucho en estos tiempos, ¿verdad? Donde no solamente hemos estado encerrados, hemos estado pues conectándonos desde casa, hemos estado pues en nuestra burbujita en la casa, donde nos hace también generar mucha ansiedad y mucho estrés. ¿Y esto qué nos hace? Comer, ¿verdad? Hay personas que les da por comer mucho y hay personas que les da por no comer, porque eso también ha pasado. Y aparte, como no estamos haciendo ejercicio, no tenemos ese movimiento, pues creo que muchos, no sé si lo han sentido, pero me dicen, yo inicié la pandemia con 20 libras menos y ahorita yo siento que tengo 20 libras más o a veces hasta más, ¿verdad? Del peso que normalmente manejábamos. Y pues obviamente esto también nos genera estrés, nos va a dar más ansiedad porque obviamente ya no me siento bien conmigo. Y otra cosa que también influye, no sé si han dado cuenta, pero como estamos en casa, ya no nos vestimos igual, ya no nos ponemos los jeans que nos poníamos para ir a la universidad, sino que nos andamos muchas veces como en pijamas o en pantalones flojitos. Entonces eso también nos hace de que nos confiemos, ¿verdad? Con el peso. Y entonces de ahí, cuando nos queremos poner de verdad el jeans, ya no me quedó. Entonces ahí es cuando nosotros nos empezamos a estresar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estos temas. Quiero darles algunos tips de cómo manejar la ansiedad para que también empecemos a comer un poquito más saludable y que ustedes vean también que comer saludable no es tampoco estar una dieta estricta o comer súper aburrido, porque eso también lo imaginamos, o es súper caro. Aparte que no queremos gastar mucho, ¿verdad? En estos tiempos. Creemos que comer saludable es comer carísimo o comer solo quinoa o salmón, porque eso también pasa, ¿verdad? Y no es así. Es que nosotros podamos manejar nuestras porciones, que podamos elegir alimentos más saludables, que incluyamos bastantes frutas, bastantes verduras, que tomemos agua y que hagamos ejercicio y que lo hagamos como un hábito, no como una dieta. Porque si nosotros estamos a dieta, de ahí nos aburrimos y decimos, no, ya, ¿verdad? Ya logré lo que quería y luego vuelvo a comer igual y vuelvo a subir de peso, y no es así, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante. Entonces, les voy a presentar mi pantallita para que podamos iniciar. Ahí estamos. Ok. Entonces, ¿qué es lo más importante? Los aspectos que nosotros también debemos de cuidar. Cuando hablamos de hábitos saludables, muchas veces creemos que solo es alimentación, pero también es muy importante que nosotros tomemos en cuenta estos 3 puntos. Tu mente
tus hábitos y tu alimentación. Si nosotros manejamos esos 3 puntos, nosotros vamos a estar mejor, no solamente anímicamente, sino nuestra salud va a mejorar muchísimo. Vamos a empezar un poquito con lo del estrés, ¿verdad? Ustedes saben que el estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. Todos tenemos estrés y todos en algún momento lo hemos vivido. ¿Qué es lo que nos enferma o nos afecta a nuestra salud? Cuando está este estrés sostenido, que quiere decir que lo tenemos por mucho tiempo y esto pues hace que tengamos ciertas enfermedades. Este mecanismo de defensa puede acabar, pues obviamente bajo determinadas circunstancias frecuentes en ciertos modos de vida, desencadenando problemas graves para la salud. Algunos síntomas del estrés que a veces no los asociamos a lo que son es el dolor abdominal. A veces me dicen, me siento como una gastritis, ¿verdad? Que es lo que normalmente asociamos. Dolores de cabeza frecuentes que no sabemos por qué. Tensión muscular, normalmente la tensión muscular nos da en las áreas de nuestros hombros, nuestro cuello o en la parte baja de la espalda. A veces podemos tener ataques de ansiedad con una respiración rápida, latidos cardíacos altones, que ya es una taquicardia o una frecuencia cardíaca más rápida. Podemos empezar a sudar de nuestras manos, temblor, mareos, etcétera. Y muchas veces, como les digo, lo asociamos a otras cosas, pero pueden ser los mismos ataques de estrés y ansiedad que nos están afectando ya nuestra salud. A mediano plazo, este estado de alerta sostenido desgasta las reservas de nuestro organismo y puede producir enfermedades como trombosis, ansiedad, depresión, inmunodeficiencia. Eso quiere decir que se nos bajan las defensas y entonces estamos más propensos a enfermarnos de un virus, una bacteria, etcétera, ¿verdad? Dolores musculares, que ya vimos, insomnio, y esto también es un factor que está afectando muchísimo actualmente. Las personas pues no están durmiendo bien, tanto por los cambios de horarios que hemos tenido, como también por el mismo estrés y ansiedad, ¿verdad? Y a veces, como nos ha cambiado tanto el horario, entonces nos desvelamos muchísimo viendo una serie, chateando con los amigos y pues obviamente ya estamos durmiendo 3-4 horas y esto también puede afectar mi salud. Trastornos de atención, diabetes, hipertensión, etcétera. O sea, si ustedes ven, si nosotros manejamos mal estos hábitos, pues nos podemos llegar a enfermar. Obviamente no los quiero aturdir con esto, pero es solo para que me entiendan un poquito qué pasa cuando tenemos niveles muy altos de estrés, ¿verdad? Cuando tenemos niveles normales de estrés, ¿qué pasa? Se activa la glándula hipófisis que está en el cerebro, que lo que hace es que pues se produce la hormona del estrés, ¿verdad? Y esta va directamente en las glándulas suprarrenales que están en los riñones, como ustedes ven ahí, que responde al mensaje que le manda la hipófisis para producir cortisol y se libera también adrenalina. Entonces, ¿qué pasa, verdad? En nuestro organismo. La adrenalina en nuestro cerebro, ¿qué hace? Aumenta la tensión y la velocidad de reacción. Y en el corazón aumenta el pulso, la presión y la oxigenación. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol en nuestras defensas disminuye la respuesta inmunitaria. ¿Qué quiere decir? Que se bajan las defensas. Entonces, ahí es como les digo que estamos más propensos. Y en el estómago disminuye la actividad intestinal. Entonces, cuando pasa esto es como una reacción normal al estrés. Luego que pasó el estrés, todo vuelve a la normalidad. Pero, ¿qué pasa si yo mantengo ese nivel de estrés por mucho tiempo? Como dice aquí, un estrés crónico, ¿verdad? Esto, pues, ya que nosotros mantengamos esos niveles muy altos, las hormonas del estrés se mantienen en niveles altos de forma continua y entonces ahí es cuando nos enfermamos. ¿Qué pasa? En el cerebro, ¿se acuerdan del cortisol? Aquí ya se vuelve tóxico. Entonces, ¿qué pasa? No me concentro, y esto pasa también cuando estamos estudiando, no me concentro, me vuelvo más ansioso, me deprimo, me puede dar ataques de pánico, fobias, y ahí es cuando no puedo dormir. En nuestras defensas, lo mismo, ¿verdad? Nos baja obviamente las defensas y estamos más propensos a tener infecciones en nuestro cuerpo. En el corazón, ya vimos, se aumenta la presión cardíaca, incluso podemos llegar a volvernos hipertensos en este momento. El ritmo del corazón se acelera, se sube el colesterol, se suben los triglicéridos y pues esto también nos enferma. Y en nuestro sistema digestivo, aquí nos da que como cambia la actividad digestiva, pues nos da gastritis o nos da diarrea, lo que conocemos también como un colon irritable, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces
nos da estreñimiento, o sea, nos cuesta ir al baño, y en otras veces medio comemos y nos da diarrea. Entonces, los altos niveles de cortisol aumentan también el apetito y esto puede derivar a la obesidad. Ese cortisol es el causante de la grasa abdominal, que muchas veces pasa también, ¿verdad? Que estamos tratando de comer bien y haciendo ejercicio, pero la pancita no baja. ¿Y por qué? Porque el cortisol o nuestros niveles de estrés están muy elevados y esto hace que la grasa abdominal no baje para nada. Entonces, aquí también vemos que las hormonas del estrés afectan también nuestra reducción de peso. Entonces, ven acá también la relación. Un cerebro estresado es un cerebro hambriento. Como vimos, el cortisol está alto, se nos antoja, y no se nos antoja una manzana, no se nos antoja una fruta, se nos antojan carbohidratos altos en azúcares, pasteles, donas, galletas, chocolate, refrescos, y se nos antojan comidas altas en grasa y en sodio, comidas rápidas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? También nuestro cerebro está asociado, que no sé, cuando ustedes estaban más pequeñitos, su mamá les decía, ¿verdad? Si haces esto, te voy a comprar un dulce o te voy a comprar una dona. Entonces, para nosotros, la comida chatarra o la comida alta en grasa y azúcar es una recompensa. Entonces, si mi cerebro está estresado, ¿qué dice? Yo necesito una recompensa, pero ¿qué para mí es la recompensa? Este tipo de alimentos. Entonces, ahí es cuando nosotros entendemos, ok, entonces yo lo que estoy es estresada y estoy ansiosa y por eso estoy comiendo. No es porque mi cuerpo tenga hambre o mi cuerpo necesite ese tipo de alimentos. ¿Cómo diferenciamos en sí el hambre física del hambre emocional? El hambre física, para que ustedes vean la diferencia, es una sensación corporal localizada en el estómago. La emocional es una sensación más difusa, un vacío, una ansiedad, como le digo, es como un antojo, ¿sí? En cambio, cuando usted tiene hambre, usted siente en el estómago, no, pues ya voy a almorzar, y usted no se pone a ver qué hay de almuerzo. Cuando es un antojo, usted dice, no, yo quiero almorzar pollo frito y papas, ¿verdad? Entonces, es como más antojo que algo que usted quiera llenar su requerimiento de apetito. El hambre física es progresiva, va apareciendo poco a poco. Cuando es emocional y repentina, responde a detonantes. ¿Qué puede pasar? Estoy en clase, me están preguntando, o tal vez no hice la tarea, estoy estresado, tengo hambre, quiero un chocolate, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros nos damos igual la diferencia. En cambio, cuando es un hambre física, nosotros lo vamos haciendo conforme nosotros tenemos diferentes grados de apetito, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que nosotros comamos cuando estamos un poquito hambrientos. Si yo vengo a comer cuando ya el hambre está hasta arriba, voy a comer cualquier cosa. Entonces, es muy importante también escuchar a nuestro cuerpo. El hambre física es paciente, puede esperar un rato a ser satisfecha. El emocional es urgente, quiere que comamos en ese momento el antojo que tenemos, ¿sí? El hambre física es cualquier opción de comida, nos parece bien. El antojo, ¿verdad? Por alimentos, como les decía, es rico en grasa, en sal y azúcar. Una chuchería nos cae en ese momento súper bien, o un fresco, que es lo que nuestro cuerpo necesita. Como les decía, el hambre física se satisface con comida. Lo que nos den está bien. No es. Nosotros, y también no medimos la porción, o sea, nosotros queremos comer más y más y más todo el tiempo. El hambre física, yo termino de comer, me siento satisfecho y listo. Muchas veces el hambre emocional, al terminar de comer, me siento peor, me siento con culpa porque me comí aquel montón de azúcar, e incluso el exceso de azúcar me hacen sentirme triste, deprimido, y pues obviamente no cumplí el objetivo, ¿verdad? Entonces también es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar nuestro cuerpo y diferenciar qué tipo de hambre estoy teniendo en ese momento. ¿Cómo afrontamos los antojos? O sea, los antojos no es que se puedan controlar, o puedo decir, yo no voy a tener antojos actualmente y yo me voy a enfocar en comer solo fruta y verdura. No es tan fácil, como les digo, está muy enfocado también en el nivel de estrés que yo tenga, también influye mucho cómo ha sido mi alimentación desde pequeño, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué puedo yo controlar para poder mejorar mi salud? Sí puedo controlar y elegir el entorno en que desencadene el antojo. ¿Qué quiere decir esto? Ok, si yo sé, ¿verdad? Que algún momento es el que me produce el estrés, pues tratar de ir disminuyendo, esos momentos que a mí me generan ese estrés y esa ansiedad.
Tratar también de tener momentos para relajarme, para disminuir esos niveles de estrés y obviamente me va a ir calmando un poquito más esos antojos. Y otro es tu comportamiento de respuesta hacia el antojo. Cuando yo tenga el antojo, ya analizarme, ok, bueno, yo veo que es un antojo, que no es que tenga hambre, yo acabo de almorzar. Entonces, ¿qué saludables para comer si yo estoy ansioso? Bueno, si yo quiero comer algo dulce, pues tengo un poquito de, puede ser una manzana con mantequilla de maní, un banano con mantequilla de maní, o un piloncito que hice en casa, pero ya algo que sea un poquito más saludable y tenerlo a la mano, porque eso también, cuando yo no tengo nada a la mano que sea saludable, pues obviamente voy a elegir cualquier cosa. Y no tener en la casa alimentos que no son saludables. Si yo tengo un refresco en mi casa y yo sé que me lo voy a tomar, pues lo ideal es no tenerlo cerca o no comprarlo solamente al momento que lo voy a consumir. Entonces, tal vez el fin de semana, si me compro pues un botecito pequeño de refresco o me compro una bolsita pequeña de churros, pero no es que voy a tener la bolsa grande de churros en la mano porque yo sé que me la voy a comer. Entonces, si voy haciendo esos cambios, pues obviamente voy a empezar a mejorar esos hábitos de alimentación. Otras formas de disminuir el estrés, ¿verdad? Que también tiene mucho que ver con nuestros hábitos, es hacer el ejercicio todos los días, aprovechar a realizar un hobby. Ahora pues estamos en casa, tenemos más tiempo. Entonces, en esos tiempos, en vez de estar viendo televisión o estar durmiendo, porque yo sé que hay veces que nos ponemos a dormir más si no dormimos bien en la noche, entonces entre clases puede ser que mejor me tome una siesta, pueda realizar algún hobby que normalmente por mi rutina anterior no la podía hacer. Es muy importante también estar en contacto con la naturaleza, que ustedes salgan a su jardín, cuiden sus plantitas, eso ayuda mucho. Si tienen una mascota, también traten de convivir con ella, ayuda al prójimo en lo que ustedes puedan. También es muy importante ser más espiritual, ¿verdad? Eso también ayuda mucho. Consiéntete, escucha música, pinten, eso ayuda mucho a relajar nuestra mente. Una de las cosas que más ha afectado en esta pandemia es la falta de horario o de rutinas, ¿verdad? Anteriormente nosotros teníamos nuestra rutina que nos levantábamos tal vez a las 5 o 6 de la mañana, nos bañábamos, nos cambiábamos, tomábamos el desayuno, nos íbamos al trabajo o a la universidad, luego regresábamos, o sea, teníamos esa rutina establecida y actualmente no tenemos esa rutina, comemos a cualquier hora, tal vez nos levantamos 5 minutos antes de la clase, dormimos entre clases, o sea, tenemos un descontrol. Entonces, es muy importante, hagan una rutina de sus actividades diarias, eso les va a ayudar muchísimo. Y con la comida igual. Yo sé que muchas veces tal vez ustedes no son los que cocinan, los que compran la comida en casa, o menos que hagan un menú, pero sí se pueden preocupar por lo que ustedes van a comer. Pero entonces, hagan un menú de lo que quieren comer en la semana, o por lo menos de los snacks que van a comer en la semana, y tal vez si su mamá o su papá hacen el súper, o incluso ustedes, pues ya van con esa lista, no a comprar cualquier cosa y tener ese tipo de alimentos a la mano. Empezar, como les digo, un día realizando una lista de todo lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa y qué estresa al cuerpo? Que yo tengo 1000 cosas que hacer, pero no sé ni por dónde empezar y tal vez al final del día no hice nada. Entonces, con esa lista, yo sé, priorizo y sé qué cosas son las que voy a hacer en el día y qué cosas puedo hacer en los otros días. Descanse con frecuencia antes de que lleguemos a cansarnos demasiado. Fijamos rutinas que ayuden al equilibrio de nuestro reloj interno. También es muy importante, ¿verdad? Si nosotros no nos da tiempo, pues compartir las cargas de trabajo. Aprendan a recibir, a pedir ayuda, si en algún momento ustedes sienten que tienen mucha carga y no logran cubrirlo todo. Y esto es bien importante y yo sé que pues es el móvil, pues es lo que más estamos utilizando actualmente, las redes sociales, pero también busquemos información que sea de crecimiento y no solamente estar viendo noticias o estar viendo cosas que no nos van a hacer crecer, ¿verdad? Busquemos cosas que nos vayan a hacer crecer y que más bien nos ayuden a ir avanzando y no solamente ver por ver. El otro punto muy importante son nuestros hábitos, ¿verdad? Ese era el punto número 2. Nuestros hábitos actualmente, pues ustedes saben,
cambiaron totalmente, ya no estábamos acostumbrados a estarnos lavando las manos frecuentemente, pero ahora lo tenemos que hacer, andamos con nuestro gel, nuestra mascarilla, nuestro distanciamiento, que es tan importante, ¿verdad? También, pues, la limpieza diaria de nuestro hogar debe ser, pues, bastante estricta, especialmente, pues, en áreas donde estamos en contacto. También, como les explicaba, ¿verdad? Evitar el contacto es cuestión de responsabilidad y generosidad. Más que todo, pues sabemos que los jóvenes muchas veces pues no tienen síntomas, ¿verdad? Pero pueden vivir con personas que tienen edades avanzadas y puede ser pues peligroso para ellos. Y más ahorita que venimos a este feriado, que yo sé pues que algunos pues van a salir, tienen que tener mucho cuidado y siempre pensar en su familia, no solamente en ustedes, ¿verdad? Más si ustedes viven pues con otras personas de riesgo. En los hábitos, como les decía, el ejercicio que es tan importante, ya al final vamos a ver un poquito por qué es tan importante la actividad física. Realizar pausas activas 2 a 3 veces al día, 5 o 10 minutos. Créanme que esto ayuda muchísimo porque anteriormente, por lo menos, como les decía, nos movíamos en la universidad, subíamos y bajábamos gradas, cambiábamos de aula y actualmente pasamos sentados en el mismo lugar casi todo el día. Entonces, en esto sí es muy, muy importante que nosotros tratemos de hacer esas pausas activas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo por lo menos puedo poner una alarma en mi teléfono y que cada, ¿qué les digo yo? Puede ser 2 veces al día, una en la mañana, a mediodía y obviamente en la tarde, hacer 5 o 10 minutos de estiramiento, camino dentro de mi casa, porque eso también me va a relajar y voy a tener un poquito de actividad física. Les decía, diseñen su horario, rutinas de trabajo, estudio, ocio, al igual que un espacio adecuado. Aprovechen, como les decía, el internet, pero con conferencias, cursos gratuitos que puedan ir agregando algo a su crecimiento. Y dormir, chicos. Esto con respecto al dormir, normalmente pues siempre nos han dicho, ¿verdad? Que tienes que dormir 8 horas, pero no hay como un estimado. Lo más importante es que ustedes sientan que descansaron. Y sí se ha visto, ¿verdad? En estudios donde demuestra que si nosotros nos dormimos después de las 12 de la noche, sí cambia nuestro ritmo circadiano y afecta no solo nuestro peso, sino algunos procesos hormonales. Entonces, importante dormirse tipo 10, 11, dormir 6, 7, 8 horas, dependiendo de nuestro cuerpo. Hay algunos que necesitan 9, 10, 11, ¿verdad? Pero por lo menos cubrir y no dormirnos tan tarde o de madrugada, porque ahí sí hacemos ese efecto en nuestro cuerpo. Vamos entonces a la parte de alimentación. Hola, Paola. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Tenemos una manito levantada por parte de Jonathan Rodríguez. Parece que tiene una pregunta. Dígame. Adelante, Jonathan. Creo que Ok. tal vez Bueno, le levantó la mano. Jonathan, puedes dejarla en el chat si gustas o regresamos en un momento que la doctora ya pueda atender tu consulta. Listo, Paola. Ok, Laus, igual si, Laurita, perdón, si me hace favor, igual usted me dice, porque yo no logro ver ahorita manitas, ni chat, ni nada. Entonces, si hay necesidad de interrumpirme, me interrumpen, no hay problema. Listo. Ok, entonces seguimos con la parte de alimentación, ¿verdad? La alimentación es, como les decía, es muy, muy importante y no necesariamente tiene que ser algo aburrido o carísimo, sino algo sostenido. Y pues yo creo que muchos en sus familias pues tal vez comen muy bien, pero es muy importante también que ustedes lo conozcan, ¿verdad? ¿De dónde debe provenir la energía? Nosotros tenemos diferentes nutrientes, tenemos los macro y tenemos los micro. Se llaman macronutrientes a los que nos aportan grandes cantidades de energía y que son la base de nuestra alimentación. Ahí encontramos los carbohidratos, las proteínas, las grasas y el agua. Y luego tenemos los micronutrientes, que no quiere decir que no sean importantes, porque sin los micro, los macro no funcionan, pero aquí encontramos lo que son vitaminas y minerales. En cuestión de los macro,
tenemos a los famosos carbohidratos, que muchos no les gusta consumirlo, ¿verdad? Le tenemos miedo o los han hecho como los malos de la película, ¿verdad? Porque los han hecho como los responsables de que se suba nuestro peso o los responsables de la obesidad, el cual no es así. El carbohidrato es nuestra principal fuente de energía, es la base de nuestra alimentación. Y si ustedes ven en una dieta balanceada, del 50 al 60% debe de ser carbohidrato. Lo más importante es qué tipo de carbohidrato yo voy a elegir. Tenemos dos tipos de carbohidrato, los simples y los complejos. ¿Qué quiere decir simples? ¿Verdad? Son los que son refinados, podríamos decir. Entonces, ahí tenemos el azúcar, las harinas, las pastas, ¿verdad? Y en los complejos quiere decir que tienen fibra y en estos encontramos los productos integrales o el carbohidrato natural. Papa, yuca, camote, plátano y las leguminosas, que son una excelente fuente tanto de carbohidrato como de proteína. Aquí entra el frijol, el garbanzo, la lenteja, la soya. Entonces, si ustedes ven, del 50 al 60% debe ser un carbohidrato, un buen carbohidrato para que podamos mantener un buen peso. Luego tenemos la proteína, que son las que se encargan de formar nuestros músculos y nuestros tejidos. Ellos representan del 15 al 20% de nuestra dieta y esto los encontramos de dos fuentes también, tanto de origen animal como vegetal. De origen animal tenemos lo que son las carnes rojas, el pescado, el pollo y los lácteos, el huevo. Y de origen animal tenemos las leguminosas, que como les decía, que eran fuentes tanto de carbohidrato como de proteína, que pues también las podemos utilizar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La cantidad de grasa que aporta cada uno. Obviamente, los productos de origen animal tienen más grasa saturada, que es la grasa que en exceso nos puede afectar nuestra salud. Entonces, lo ideal es que disminuyamos, ¿verdad? También el consumo de esa grasa saturada y que también combinemos con proteínas vegetales, ¿verdad? Y luego tenemos el grupo de las grasas, que también debemos de consumir grasa en nuestro cuerpo. También son fuente de energía. Obviamente son más calóricas que un carbohidrato o que una proteína, pero siempre son importantes. Lo mismo, elegir una grasa que sea saludable. ¿Cuál es la grasa saludable? Las de origen vegetal, tanto aceites vegetales, semillas, aguacate, ¿verdad? ¿Cuáles son las que tenemos que evitar? Las grasas saturadas, que son las que vienen tanto de los lácteos como de las grasas de origen animal, la manteca, mantequilla, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas son las que nosotros tenemos que evitar. Entonces, si ven, también representa el 25 al 30% y así es como deberíamos de ver nuestra alimentación. Vean acá un ejemplo, 2.300 calorías, esto pues es un estimado. Tenemos que representarlo, el 20% debe de ser nuestro desayuno, tenemos las meriendas con 10%, tenemos el almuerzo con 35% y la cena con un 25% de las calorías totales de nuestro día. Nuestros requerimientos de energía están influenciados por nuestro gasto de energía. ¿Qué quiere decir eso? De la actividad que yo realizo. Entonces, por eso es que ustedes también, como les digo, han visto esa diferencia o ese aumento de peso, porque ustedes me pueden decir, mire, es que yo estoy comiendo tal vez lo mismo, pero ¿qué pasa? No estoy haciendo ejercicio y tal vez antes iba al gimnasio o caminaba un poquito más. Entonces, aquí vemos también que va a depender. Entonces, no voy a necesitar la misma cantidad de calorías si yo voy a estar sentada todo el día a que si yo voy a hacer un ejercicio en algún lugar. Entonces, importante, la actividad física también va a determinar cuántas calorías yo necesito en mi día. También depende de la edad, si soy hombre o mujer, y la composición corporal. Es muy importante que no nos enfoquemos solamente en el peso. Fíjense que el peso depende mucho de varios factores, como lo son hormonales, podemos retener líquido, si estamos consumiendo mucho sodio, mucho azúcar, nuestro cuerpo retiene más líquido de lo normal. Entonces, a veces, no sé si les ha pasado, pero tal vez se pesan el viernes y pesaban 120 y el lunes se pesan y pesan 125 o 128. Y dice, wow, ¿cómo puede aumentar tanto el fin de semana? ¿Por qué? Porque el fin de semana normalmente es el tiempo donde comemos más comida rápida o más azúcar o más grasa. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo retiene líquido y pues el lunes obviamente voy a pesar 5 o 8 libras más, pero no es grasa, sino que es esa retención de líquido. La grasa no se va a subir de un día para otro. Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante es la composición corporal. Entre menos grasa y más músculo tenga yo en mi cuerpo, mi metabolismo
metabolismo trabaja mejor, más saludable. O sea, yo puedo pesar lo mismo que otra persona que pese, por ejemplo, pesamos 120 las dos, medimos unos 54, pero mi porcentaje de grasa puede ser 30 y el de la otra persona es 20, obviamente no estamos igual. ¿Por qué? Porque yo tengo más grasa, yo puedo tener una obesidad por grasa y esa persona puede pesar eso porque su músculo pesa más. Entonces también es muy importante tener en cuenta cuánto de porcentaje de grasa nosotros tenemos para poder ver si estamos o no saludables. Uno de los alimentos, de los macronutrientes, es el agua. El agua es importante en nuestro cuerpo. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Es el medio básico donde todo sucede. Transporta nutrientes y residuos. Es importante para el metabolismo de nuestro cuerpo. Excreta residuos, orina, heces, ¿verdad? Regula la temperatura y lubrica alrededor de nuestras articulaciones. También absorbe golpes. Entonces, nosotros tenemos que tomar agua durante todo el día, no tenemos que esperar a tener sed. Si tenemos sed, ya tenemos el 1% de deshidratación. Y aquí es cuando nosotros ya necesitamos tomar agua. Entonces, lo ideal, tengan su bote a la mano, estén por lo menos tomándose 1 o 2 botes de agua al día, y la bebida primordial para acompañar todo es agua. ¿Puedo tomar frescos naturales? Sí lo puedo hacer, me tomo un vasito y si tengo más sed, agua, ¿verdad? Tratar de siempre consumir agua. ¿Qué pasa con refrescos de botella o jugos de caja? Tienen grandes cantidades de azúcar, tienen grandes cantidades de sodio, muchas calorías, y esto hace que obviamente afecte nuestro peso y nuestra salud, ¿verdad? Sobre todo. ¿Cómo debo distribuir los nutrientes en mi alimentación diaria? Ya vimos que tenemos que incluir, cuáles son los macro, cuáles son los micro. Vamos a ver por cada tiempo de comida. Tenemos lo que es el desayuno, que como lo dice su palabra, es cortar el ayuno, ¿verdad? Y a veces no lo saltamos, pero es el principal tiempo de comida y también nos ayuda a disminuir mucho la ansiedad en la tarde. Importante, siempre vean la distribución de nuestro platito. En el desayuno normalmente incluimos lo que son las frutas. Las frutas pues tienen azúcar, pero es un azúcar natural, contienen fibra, y la Organización Mundial de la Salud nos recomienda consumir de 5 a 9 porciones de frutas y verduras al día. Y muchas veces tal vez comemos 1 o 2, si bien nos va, ¿verdad? Entonces, importante que en el desayuno, el almuerzo y la cena incluyamos frutas y verduras, ¿verdad? Para poder cubrir ese requerimiento. Entonces, vamos a tener 40% de fruta, 40% de carbohidrato, 20% de la proteína y siempre incluir grasas buenas como aguacate, aceite de oliva, etc. ¿Qué puedo desayunar? Okay. Esta es una duda que a veces siempre nos sale. Podemos desayunar, si hay personas que desayunan bien, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que les gusta desayunar su huevito, frijol, queso, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer, como también podemos hacer un desayuno más ligero. Por ejemplo, una avena con leche descremada, con semillas y fruta. La persona que le gusta su huevito le podemos poner tomate, cebolla, chile o la verdura que nos guste, con pan integral, aguacate, requesón. Es uno de los quesos que tiene menos grasa, entonces podemos utilizarlo también, aunque también podemos usar cuajada o queso crema, pero obviamente todo depende de la cantidad. No es que existan alimentos buenos y malos, sino que si nosotros logramos controlar las cantidades, pues está bien. Ya que hay otra opción, una burrita. Sí, tenemos una pregunta, perdón. Sí. Sí, justamente cuando se tocó el tema del agua hace un momento, nos pregunta por acá Dilcia, Elena Inestrosa, yo tengo una pregunta sobre el agua. ¿Qué tan bueno o malo es tomar agua helada? Ok, el agua helada pues tiene un mito, fíjense con el agua. No es que el agua sea mejor, ya sea caliente, fría, al tiempo. O sea, el agua siempre nos va a hidratar. Existe el mito de que el agua helada como que congela la grasa y no nos ayuda a bajar de peso, pero es un mito. Lo importante es que nosotros tomemos agua. Entonces, no importa la temperatura del agua, lo importante es que usted la consuma. Si a usted no le gusta el agua al tiempo y solo helada, no hay problema, usted se la puede tomar helada. Hay personas que no les gusta el tiempo, entonces, o que solo les gusta el tiempo, pues también. Entonces, no tiene nada que ver en la temperatura con la pérdida de peso. Excelente, muchas gracias, doctora.
¿Listo? Seguimos. Ok. Tenemos también, ahí vamos por la burrita, ¿verdad? Burrita con huevito, frijol, queso y siempre, si ustedes ven, en el menú va la fruta. Los que les gusta desayunar un poquito más liviano, ¿verdad? Un yogur con fruta, granola o con semillitas o con cereal. Una baleada, a veces me dicen, pero la baleada, se puede comer baleada. Lo importante es cuánto nos comemos y segundo, preferiblemente prepararlo en casa, ¿verdad? Como dice aquí, baleada casera y le ponemos frijoles, le ponemos requesón, huevito, un poquito de aguacate y nuestra fruta que no puede faltar. Tenemos tortilla con quesillo, y la fruta, un pan con frijolitos, ¿verdad? Aguacate y pues algo también liviano. Cuando yo sé que a veces no nos da tiempo o no tenemos mucha hambre, hacemos un licuadito antes de empezar las clases, lechita descremada, fruta, avena, granola o cereal y listo. Muy interesante. Por este lado tenemos otras dos preguntas, doctora. Nos preguntan por acá, ¿cómo se sabe el porcentaje de grasa y masa muscular? Y otra pregunta es, para un prediabético, ¿qué se recomienda en los tiempos de comida? Me imagino que por la parte de las frutas y todo que tiene azúcar, ¿cómo se maneja eso? Gracias. Listo. Ok, chicos. El porcentaje de grasa y la masa muscular, pues sí es mejor, ¿verdad? Asistir a un especialista que le hagan las mediciones. Nosotras pues tenemos máquinas de medición corporal o ya sea con medidas, pero si ustedes no lo pueden hacer, si tienen una cinta métrica en su casa, ustedes pueden tomarse las medidas y hay sitios en internet, si quieren al final les puedo poner un link, donde ustedes meten sus datos y les da un estimado. No es como que les dé al 100, pero sí les da un estimado y solo le pide algunas medidas que usted puede hacer con un metro, ¿verdad? Entonces puede ser una opción si ustedes no pueden asistir ahorita, pero sí como para tener una idea. Y creo que también ustedes, uno mismo se conoce, ¿verdad? Entonces a veces puede ser que esté pesando lo mismo, pero me queda un poquito más apretada la ropa, quiere decir que estoy aumentando un poquito la grasa, si veo un poquito más abdominal, etcétera, ¿verdad? Entonces va a depender también con eso, pero con ese link lo pueden ver bien. Segundo, con la pregunta del prediabético, bueno, ahorita vamos a ver, como les digo, en cada tiempo de comida, qué es lo que debemos comer. Llegar a una prediabetes quiere decir igual el mismo, ¿verdad? Malos hábitos de hace tiempo o inclusive puede ser genético. Con respecto a las frutas, fíjese que las frutas no hay que tenerles miedo. O sea, las frutas, pues sí, obviamente tienen carbohidrato, tienen azúcar, pero es un azúcar natural que el cuerpo necesita. Entonces, lo más importante es la cantidad que comamos, ¿verdad? Si nosotros vamos midiendo las porciones, así como les voy comentando, podemos ir mejorando muchísimo, ¿verdad? Lo importante es cambio de hábitos. No existe algo como que sea malo, o sea, no le puedo decir que ya no coma pan, que no coma tortilla, que se puede. Lo importante es las cantidades y sobre todo también la actividad física que esa persona realice e ir haciendo estas distribuciones, ¿verdad? Así que vaya viendo, como les voy explicando cada tiempo, para que vaya tomando nota de que eso también lo puede utilizar una persona prediabética sin ningún problema. Excelente. Tenemos 4 preguntas más. Tal vez nos puede ayudar con una breve respuesta para cada una para que pueda continuar con la charla. Okay. Nos preguntan, ¿los productos de Herbalife qué tan buenos son? Son como un desayuno. ¿Qué tan buenos son como un desayuno? Ok. Vean, no es recomendable utilizar un producto como sustituto de alimento, ¿sí? No es tampoco que les diga que sea malo, ¿verdad? Es dependiendo de la persona. Entonces, si yo veo que obviamente tal vez ese día yo no tengo tiempo de comer y pues solo tengo esto como opción, pues hágalo, ¿verdad? Pero no es que lo hagamos como para mejorar el peso, etcétera, porque al final lo importante es aprender a comer y tener nuestros hábitos, ¿verdad? Muy bien. Para una mujer que da pecho al bebé, ¿es normal comer bastante o es ansiedad? Es normal, da más apetito, ¿verdad? Pero sí se combinan las dos. O sea, también es normal que nos dé hambre, pero también es un poquito de ansiedad. Normalmente lo que pasa es que da un poquito más de hambre también, pero es sed. Nosotros normalmente tenemos, o sea, tenemos la misma sensación de hambre y sed en el mismo lugar. Entonces, a veces no lo diferenciamos. Lo importante es, la mujer en lactancia debe tomar casi el doble de agua que una persona no a través de la lactancia. Entonces necesita hidratarse muy bien, hacer varias meriendas al día y siempre saludable para evitar, porque normalmente la mujer
en etapa de lactancia tiende a subir mucho de peso porque empiezan a comer mucho creyendo que con la lactancia lo van a bajar de peso y normalmente no es así, si no llevamos una alimentación más balanceada. Muy bien. Licenciada Laura, creo que va a continuar con otras preguntas. Estamos por la del ayuno intermitente. Si nos ayuda, por favor. Sí, con gusto. Ok, tenemos una pregunta de Josué David Marín. ¿Qué opina del famoso ayuno intermitente? ¿Es de verdad beneficioso? Depende que quién lo haga. Créanme que todo depende de la necesidad de cada persona. Sé que hay personas de que no tienen como hábitos bien establecidos y les cae muy bien hacer el ayuno porque solo tienen periodos cortos para comer y nos funciona muy bien. Lo más importante de esto es, cuando ustedes piensen hacer algo, es pensar, ok, me voy a hacer algo que voy a hacer sostenido, yo me adapto a ese tipo de alimentación y si me voy a sentir cómodo o no. Y esto pasa con cualquiera, que si quiero hacer keto, que si quiero hacer ayuno o simplemente quiero cambiar hábitos, lo más importante es que sea sostenible y que ustedes no lo piensen como solo lo voy a hacer 3 meses y luego vuelva a lo normal, porque entonces ahí no funciona. Y lo más importante es que sí busquen ayuda profesional, porque créanme que no es solo dejar de comer, hacer el ayuno, sino que sí lleva varios procesos para poderlo hacer bien. Muy bien, tenemos otra consulta. Dice, ¿el té de romero cuando se siente inflamado? ¿Es bueno el té de romero cuando se siente inflamado? Sí, créanme que los tecitos naturales son muy buenos para el cuerpo, o sea, ustedes pueden, dentro de las bebidas sin calorías, están los té, obviamente si no les ponemos azúcar y miel, eso es bien importante. Si le ponemos eso, obviamente ya le agregamos calorías. Podemos tomar té calientes durante el día o incluso fríos, ¿verdad? Pero de hierbas, cuantas veces quieran. Y cada uno tiene un beneficio muy bueno, romero, manzanilla, canela, etcétera. Entonces sí lo pueden incluir y tienen muy buenos beneficios. Ok, y una última pregunta que está por acá nos dice, ¿cómo saber cuántas calorías necesitamos para nuestro día? Lo importante es entender cómo funcionan los nutrientes. Claro, recuerde, bueno, lo mismo, ¿verdad? Ustedes incluso lo pueden ver dentro de, hay varios lugares en internet cuando ustedes les calculan el metabolismo basal, pero un estimado, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea, las mujeres necesitamos entre 1.200 a 1.500 calorías sin actividad física, o sea, si somos sedentarias, y los hombres entre 1.000 a 2.000 calorías si son sedentarios. Obviamente, si ya estamos haciendo ejercicio, pues las calorías van aumentando, pero una dieta de 1.500 hasta 2.000 calorías es como el promedio y el estándar normal. Cada uno, como les digo, depende mucho, ¿verdad? De su actividad física, etcétera, pero con este rango ustedes pueden mantener y con la distribución que vimos anteriormente, del 50 al 60% de carbohidratos, del 20 al 30% de proteína y del 20 al 30% grasa. Si ustedes distribuyen así, y hay muchas aplicaciones que nos ayudan a encontrar cuántas calorías y cuánto de cada macronutriente hicimos, ustedes pueden llevar un control un poquito mejor de qué están comiendo. Existen incluso apps, ¿verdad, doctora, que le permiten a uno llevar un control como el consumo diario de calorías? Se va ingresando, exacto, los alimentos que va comiendo y le va saliendo cuántas calorías lleva y de macronutrientes, cuánto de carbohidratos, cuánto de proteína y cuánta grasa, para que tengan una idea, ¿verdad? Como les digo, no hay que obsesionarse tampoco, ¿verdad? De que estar todo el día, me pasé 10 calorías, vengo, no. Pero nos puede ayudar como para empezar, ¿verdad? A educarse en ciertos rangos de consumo. Exacto. Preguntan algo, un detallito más que se me quedó en una pregunta, era si era malo ponerle azúcar al té en la noche. Miren, con el azúcar, recuerden que el azúcar es carbohidrato simple. Lo ideal es que no consumamos azúcar en el día y que el azúcar lo tengamos a través de las frutas, de los carbohidratos que consumimos. Entonces, lo máximo de azúcar que nosotros podemos utilizar al día son de 3 a 4 cucharaditas, ¿verdad? Pero es un máximo. Entonces, tratar de evitar lo más que podamos y acostumbrarnos a consumir las cosas sin azúcar. Excelente, muchas gracias, doctora. Podemos continuar con la presentación. Gracias. Doctora, excelente, excelente la charla. Veo realmente bien interesados los jóvenes. Fíjese que a mí a través de mi celular, me están haciendo preguntas también. Y veo una bien interesante que me llamó la atención. Me dice el joven de que cuando está en semana de exámenes, yo estudio, dice, pero cuando ya estoy ya en el momento del examen, todo se me olvida. Me pregunta si hay alimentos
que pueden ayudar para que mejore ese rendimiento en sus estudios, aparte de tener el hábito, claro está, ¿verdad? Entonces, si nos puede responder a esa pregunta. Claro, claro. Sí existen, o sea, como les digo, aparte, como dice ¿verdad? Hacer la alimentación, así como les digo, bastante fruta, bastante verdura, nos ayuda mucho para reforzar nuestra memoria, nuestro cerebro, el complejo B, y este también se disminuye mucho cuando estamos muy estresados. Entonces, podemos agregar a nuestra alimentación complejo B, ¿verdad? Que vienen todas las del complejo B, B1, B2, B3, o incluso solo B2, B6 y B12 como parte. Y otro que nos ayuda mucho es el omega 3. El omega 3, ¿por qué? Porque nosotros normalmente no consumimos la cantidad adecuada de pescado, que es donde nosotros obtenemos el omega 3. Entonces, sí nos cae bien un suplemento de omega 3 para reforzar también la memoria, ¿verdad? Y el ejercicio también nos ayuda muchísimo a mejorar la memoria. Tengo otra pregunta, doctora. Dice, ¿qué alimentos influyen para poder mejorar, ¿cómo les puedo decir? El estado anímico. Hay personas, yo veo jóvenes que la parte de su vigor es bajísima. O sea, pues parecen personas como de 70 años. Caminan bien despacio, se sientan así con aquella pereza, esa aquella cosa que lo hacen todo lento y con desánimo, ¿verdad? Entonces me preguntan si hay alimentos que pueden ayudar a estos jóvenes a ser más dinámicos, tener mejor energía, y cómo pueden ellos, pues, incorporarlos en su dieta para que puedan encontrar un balance. Perfecto. Frutas, verduras, carbohidratos complejos. ¿Cuáles eran? Avena, pan integral, tratar de utilizar papa, yuca, camote, ¿verdad? Que nos ayuda mucho, pero las frutas y verduras son parte súper importante. Y disminuir el azúcar. Fíjese que cuando los niveles son muy altos de azúcar, la persona consume mucho refresco, mucha pan, etcétera, baleadas, etcétera. Eso hace que nuestra energía más bien baje, ¿verdad? Porque estamos haciendo que nuestro páncreas trabaje más de lo que normalmente tendría que trabajar. Cuando nosotros disminuimos esa cantidad de azúcar que normalmente creemos que el azúcar nos va a dar energía, la vida. Entonces puede optar, como le digo, igual voy a terminar con las opciones, ¿verdad? Pero pueden seguir estas ideas para mejorar mucho, y créanme que cuando empiezan a comer más saludable, empiezan a tomar agua y hacer un poco de ejercicio, les mejora muchísimo no solo el ánimo, sino también la energía. Bien, creo que sigue usted haciendo unas presentaciones. Le vamos a dar el espacio, doctora, para que pueda, pues, terminar, porque sé que se han dado un montón de preguntas, pero vamos a dar el espacio aquí para que pueda seguir presentando, ¿verdad?, lo que tiene pendiente. Perfecto. No, si quieren me voy a apurar para que así terminemos con las preguntas. Ok, ¿para qué sirven las meriendas? Para evitar comer grandes cantidades al siguiente tiempo de comida. Entonces, si nos gusta y lo podemos hacer o nos da hambre entre comidas, tengamos estas opciones. Aquí les puse algunas: frutas, yogur, semillas, barritas, ¿verdad? O otro licuado, tal vez no desayuné muy bien, entonces ya me puedo comer un sándwich, algo que también me pueda ayudar a llenar ese requerimiento, tanto en la mañana como en la tarde. Luego tenemos el almuerzo, ¿verdad? Que el almuerzo, pues, también la mitad del plato son verduras, una cuarta parte el cereal y una cuarta parte la proteína. Siempre, como ven aquí, una fruta y el agua que siempre debe de ir, o algún refresco natural, pero con baja azúcar o sin azúcar, ¿verdad? Aquí les puse algunos almuerzos prácticos porque yo sé que a veces no nos da tiempo, o tal vez mamá no nos dejó algo listo, o si igual me lo hago, ¿a qué horas me va a dar tiempo? Entonces tengo opciones, o sea, como un wrap. Compren las tortillas de harina y solo le ponen pollito, lechuga, o jamón y queso, o atún, y lo envuelven, y pues puede ser una opción de almuerzo y va todo. Un sándwich, pueden comprar una ensalada, ¿verdad? Con una pasta fría, vegetales y atún, que es algo fácil, ¿verdad? Pueden ser unas quesadillas también con las mismas tortillas de harina. Siempre agregar como alguna fruta, alguna semilla, en vez de comerme un churro o pedir alguna comida rápida porque no medio tiempo, es mejor tener algo para comer. O también los almuerzos normales, ¿verdad? Que nosotros tenemos en casa, ya sea con una carne, una papa como acá, y la mitad siempre ensalada. Si ustedes ven, son comidas normales. Acá vemos una comida típica con frijolitos, cerdo, asado, tortilla,
chirmol y aguacate. Rico y es saludable, ¿por qué? Porque logramos hacer la distribución y las porciones. Como les decía, las porciones son básicas. Y luego tenemos la cena, que yo sé que la cena a veces nos produce mucho estrés y se dan cuenta igual, la mitad de la comida pues debe de ser verduras o ensalada. La proteína ya aumenta un poquito al 30% y el carbohidrato es un poquito menos, ¿verdad? Entonces en la noche tenemos que tratar de comer menos carbohidrato. Entonces, ¿qué puedo comer? Igual me puedo comer un huevo, pero solo me voy a comer una tortilla con un poquito de frijol y chimol, ¿verdad? Para agregar la verdura. O me puedo cenar una ensalada, una sopa, un ceviche o un atún. Si no, pues si sobra algo de pollito, un pollo con chimol, encurtido, tortilla, ¿verdad? Si no, nosotros podemos dividir siempre que sea esa distribución. En la noche también podemos comer. No es necesario dejar de cenar o solo cenar verdura, ¿verdad? Siempre se puede incluir algo de los 3 grupos de alimentos. Entonces, importante, ¿verdad? No se trata de vivir a dieta, como les decía, sino de elegir la mayor parte del tiempo. Una vale decir que nunca vaya a volver a comer comida rápida, sí, pero déjenla para el fin de semana o déjenlo para un gustito, no lo dejen para todos los días, que eso es al final lo que afecta a nuestra salud. El exceso de ese tipo de comidas en nuestra salud afecta. El ejercicio, ¿verdad? Vimos importante, la Organización igual Mundial de la Salud nos recomienda de 30 a 45 minutos diarios de actividad física todos los días. Entonces, y muchas veces, como le digo, no nos movemos. Si ustedes tienen sus relojes o inclusive en las apps, ustedes pueden ver cuántos pasos hacen al día y des en cuenta. Lo ideal es que nosotros hagamos 10,000 pasos diarios. Vean, hagan el experimento y muchas veces caminan a veces 2,000 pasos diarios. Entonces, ustedes ahí se dan cuenta que tienen ese desfase de actividad física, entonces traten de ponerse de la meta 10,000 pasos. Aparte que tiene beneficios biológicos, ¿verdad? Como mejora la resistencia, regula la presión, mantiene nuestra densidad ósea, nos ayuda con el peso, con la grasa, fortalece el músculo, nos ayuda a la autoestima, nos ayuda, reduce nuestro estrés, la depresión también nos ayuda a relajarnos. Entonces, es bien importante. Créeme que al principio cuesta, pero es importante que logremos hacer ese ejercicio diario y lo más importante, buscar una actividad física que a ustedes les guste, no que los obliguen, sino que algo que ustedes se sientan cómodos y que lo disfruten. Entonces, haciendo el resumen, ¿verdad? ¿Qué significa hábitos saludables? Una alimentación completa, balanceada. Como les decía, no existen alimentos buenos y malos. Lo que podemos hacer es medir las porciones y tratar de elegir más alimentos naturales en la alimentación. Coman más comida de casa. Eviten comprar mucha comida en la calle. Aparte que nos ahorramos, nos estamos ahorrando el exceso de azúcar, de sal y de frituras. Midamos la porción que comamos, busquemos nuestro plato y dividámoslo así como estaban las fotitas para que puedan ustedes medir mejor sus porciones. La actividad física, como les decía, salud mental, actitud positiva, depende mucho de nuestra actitud, así vamos a atender nuestro día. Elimina el consumo de alcohol y tabaco, ¿verdad? Planifica tus comidas, eso es bien importante si ustedes lo pueden hacer, porque así no comen cualquier cosa, sino que ustedes ya saben que van a comer y es más fácil llevar un control. Duerman, descansen bien y busquemos alguna actividad que nos ayude a disminuir el estrés. Así que hoy sí, terminé la presentación, así que podemos ir a más preguntitas si tenemos por ahí. Excelente, doctora. Por aquí, pues, ya nos han escrito varias cosas. Aquí tenemos varias preguntas, Paula, la verdad que el chat... Sí. Licenciada Laura, le cedo la palabra. Están muy activos por el chat. Gracias por el apoyo, ingeniero Kenneth. Han estado bastante activos por el chat. Y creo que podemos resumir y unir algunas preguntas. Okay. Aquí Samuel Padilla nos hace la consulta sobre alguien que viene de una infección de COVID. ¿Le beneficia de alguna forma no tener sobrepeso? Sí. Créeme que sí es un factor de riesgo el sobrepeso y la obesidad para complicaciones de COVID. Entonces, es muy importante tener un peso saludable y sí hemos visto que una persona que tiene no solamente un buen peso, sino también que come bien, que hace ejercicio, la recuperación es mejor, ¿verdad? Entonces, sí tiene mucho que ver. Listo.
aquí también hay, creo que de las preguntas anteriores sobre qué comida recomienda, creo que lo cubrimos en las slides anteriores, nos dio unos súper buenos tips sobre wraps y comidas rápidas, pastas, algo fácil de preparar, ¿verdad? Para aquellos estudiantes que tal vez están con muchas clases durante el día y necesitan algo para nutrirse y para recargar esas energías. Aquí nos hacía la consulta Bessie Manuela Tomé. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿qué grasas animales son buenas para el consumo? Ok, nosotros, todas las grasas animales son grasas saturadas, ¿verdad? Que son las que nos pueden afectar nuestro corazón, suben colesterol, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí podemos consumirlas, ¿verdad? Obviamente las carnes blancas las podemos utilizar, el pollo, el pescado. Se pueden consumir las carnes rojas tratando de evitar el exceso de grasa saturada, porque igual la grasa saturada la ocupamos en nuestro cuerpo. Incluso la yema tiene grasa saturada y es buena consumirla, pero no excedernos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no nos excedamos en el consumo de carnes rojas o en el consumo de grasas como mantequilla o manteca o la grasa del cerdo, ¿verdad? Que comamos chicharrones en exceso, ese tipo de cosas. Pero lo podemos consumir de vez en cuando y utilizar grasa saturada de otras fuentes de, como les decía, huevo, quesos, que también los podemos utilizar. Súper. Aquí tenemos otra pregunta de Gerson Cortés y creo que aplica mucho aquí a nuestro clima de San Pedro. ¿Qué nos recomienda hacer o consumir, ya sea en alimentos o bebidas, cuando recibimos un golpe de calor o insolación? Ok, siempre es importante, obviamente. Desde ahorita, doctora, que las temperaturas ya están empezando a subir. Sí, está fuerte, ¿verdad? Si ustedes pasan en casa, sentados, obviamente es muy importante el consumo de agua, ¿verdad? Para mantenerse hidratados. Si ustedes tienen mucha sed, pues pueden utilizar una limonada o un jugo de naranja como también fuente de hidratación o agua de coco, si estamos en casa. Ahora, si nosotros ya hacemos algún deporte, si estamos saliendo a correr, un ejemplo, ahí sí podemos utilizar una bebida rehidratante, como las comerciales, ¿verdad? Para rehidratación, pero no recomiendo ese tipo de bebidas solamente porque tengo sed. No, para eso podemos utilizar siempre agua, naranja y agua de coco, incluso Jamaica también nos ayuda mucho a hidratarnos bien. Excelente. Aquí tenemos una consulta respecto a la migraña. ¿Qué alimentos ayudan para eliminar o disminuir la migraña? Porque ella nos comenta que toma ciertos medicamentos y siempre vuelve en dolor constante. Ok, con la migraña es muy importante disminuir el consumo de azúcar, ¿sí? Entonces, muchas veces hay alimentos como el chocolate, el café también, y las chucherías, el refresco de botella, el consumo de mucho pastel, postres. El exceso de azúcar hace que la migraña no mejore. Entonces, para la migraña es importante disminuir ese tipo de alimentos, también el exceso de grasa saturada sobre todo, y tratar siempre de cambiar la alimentación, así como la vimos, una alimentación más balanceada, más fruta, más verdura, más agua y el ejercicio que también ayuda mucho. Y eliminar todo ese tipo de alimentos, ¿verdad? Que son prácticamente nocivos para él en ese momento. Estimada doctora, quiero decirle que ya estamos pronto a finalizar la charla. Veo bastante interés en los jóvenes. Quiero decirles, jóvenes, que posterior a la Semana Santa vamos a tener otra charla bien importante también relacionada con el aspecto de salud y estamos infinitamente agradecidos con la participación de la doctora Paola. Gracias también a Nestlé hondureña que nos está pues apoyando en traer estos profesionales en conjunto con el programa Desde Casa, Motívate y también Cuídate, que manejamos del área de DOE, la Dirección de Orientación y Desarrollo Estudiantil, al cual pues está bajo mi cargo como directora. Estoy muy contenta. No sé, una pregunta más para finalizar y necesito, doctora, que me ayude con algo. Una recomendación para esta Semana Santa de los jóvenes, el cuidado que tienen que tener, ¿verdad?, en relación con su alimentación y de bioseguridad. Y con eso finalizamos. Listo. Bueno, la pregunta o hacemos lo de la recomendación. No sé si hay una pregunta más.
Si gusta, la licenciada Laura o el ingeniero Kenneth, si tienen alguna pregunta, porque sabemos que hay una lluvia de preguntas. Sí, hay un montón. ¿Verdad? Una última que vean ahí que se repitió. Sí. Bueno, hay una repetida sobre el colon. Digamos que para el colon irritable o algo que recomienda de dieta que sea algo más saludable, pues para evitar el... Sí. No se preocupe. Si se recuerdan un poquito, dentro de la parte del estrés les mencioné como lo del colon, ¿verdad? Entonces sí hay que disminuir mucho el estrés, porque el estrés sí afecta muchísimo el colon y activa el problema del colon irritable. También es muy importante el consumo de frutas y verduras porque tienen fibra, alimentos altos en fibra, preferiblemente alimentos ricos en, pueden ser integrales también, que es bien importante también para que el intestino pues vaya funcionando un poquito mejor, y disminuir mucho las frituras. Las frituras afectan bastante el colon, lo inflaman bastante. Entonces, tratar de eliminar las frituras, utilizar otros métodos de cocción como asado, guisado, al horno, para evitar que se le irrite por la grasa. Muy bien. Y eso va relacionado con algo que mencionaban acá sobre los cheat meals, o sea, como hacer trampa durante la semana, ¿no? De que de nada le sirve ese ejercicio, por ejemplo, y consume churros. Exacto. Eso le va a afectar directamente, ¿verdad? Correcto. Sí, exacto. Y créanme que igual el 80% lo hace la comida y el 20% lo hace el ejercicio. Entonces nos podemos estar matando haciendo ejercicio, pero si después me como las 3 baleadas o me como el churro o me como la hamburguesa, pues obviamente esto afecta, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de evitar este tipo de alimentos, ¿verdad? O sea, sí, mantener nuestra rutina. Siempre podemos darnos un gustito, pero no llegar, porque a veces pasa, como les digo, que el fin de semana comemos todo lo que no comimos en la semana, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos como ese desfase. Entonces, es importante el fin de semana tratemos de no excedernos en los alimentos chatarra también. Excelente. Muchas gracias, doctora. Licenciada Katy. Serían ya solo las palabras de las recomendaciones, ¿verdad, la doctora? Sí, quiero agradecer infinitamente a la doctora y la recomendación que le pedí, doctora, ya que vamos a entrar a Semana Santa, los cuidados que deben de tener los jóvenes, porque queremos tenerlos de vuelta, jóvenes. Es importante que tomen esas medidas de bioseguridad, no solamente por ustedes, también por sus seres queridos y por sus familiares. Así que les concedo, o les cedo, mejor dicho, la palabra a nuestra apreciada doctora. Gracias. No, chicos, de verdad, cuídense mucho. Recuerden, como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Muchas veces, por los jóvenes no pasa nada, pero sí podemos afectar a las personas que viven en nuestra casa y pueden ser personas de riesgo. Traten de, pues, el mejor lugar es la casa, ¿verdad? Si definitivamente tenemos que salir porque ya tenemos algo listo, no olviden su mascarilla, el lavado constante de manos, traten de tener gel, ¿verdad? Eviten lugares cerrados, sobre todo, o que hayan mucha aglomeración de personas, traten de estar alejados en lugares abiertos y cuídense lo más que puedan. Si pueden, como les digo, estar en casa, es el mejor lugar donde pueden estar. Sí, y una última pregunta, me están preguntando dónde tiene su clínica, cuál es la dirección de su clínica y su teléfono, doctora, me están preguntando. No se preocupe. Bueno, mi clínica la tengo acá en Río Piedras, se llama Centro de Unidades Médicas, pero cualquier duda o consulta que tengan, con mucho gusto me pueden escribir. El teléfono es 9804-0149 o 3171-9437. Me pueden escribir sin pena, cualquier dudita que les quedó por ahí, escríbanme. Les prometo que les voy a contestar. Perdón, lo voy a poner en el chat, doctora, 9804-0149. Sí, y si quiere igual puede funcionar mi correo. Oh, también sí. Si quiere, igual, aquí lo voy a poner. paola.aas@gmail.com. Ahí se los mando para todos, para cualquiera que tengan ahí. Me pueden escribir, ya sea cualquiera de los dos, con mucho gusto ahí. Alguien tiene alguna dudita, pues con gusto ahí. Bien, excelente, doctora. Estamos muy contentos de haberla tenido con nosotros. Desarrollo estudiantil, ¿verdad? Está siempre pendiente de seguir desarrollando estos temas de mucho interés para nuestros jóvenes y esperamos tenerla, ¿no? Que no sea el último, que sea uno de los tantos webinars que vamos a desarrollar con usted y agradecidos también con Nestlé, ¿verdad? Que gracias también al soporte que nos está dando a través de la licenciada
Laura Contreras, como siempre, y nuestro estimado ingeniero Kenneth, él siempre apoyándonos. Muchísimas gracias. Jóvenes, recuerden que estos puntos programáticos, al estar ustedes presentes en las charlas que vamos a estar desarrollando, automáticamente se va haciendo un listado. Y ese listado automáticamente se va ingresando a través del área de registro en cada uno de los expedientes de ustedes. Queda eso registrado en el sistema, ¿ok? Bueno, no vamos a extendernos más. Estoy muy contenta por la participación, increíble. Batimos récord. Quiere decir que sí, tuvimos una excelente asistencia y eso pues de manera virtual, claro está. Pero vamos a seguir desarrollando más temas de interés. Es importante que los jóvenes nos digan a través de los correos que tenemos en la universidad algunos temas que les llamen la atención para poder así estarlos transmitiendo a través de la forma virtual, ¿verdad? Así que cuídense, muchísimas gracias por todo el apoyo y nuevamente muchísimas gracias, doctora. Excelente su charla. Muchas gracias a ustedes y pues espero verlos pronto. Muchísimas gracias. Cuídense en Semana Santa, no se vayan a broncear mucho, ¿verdad? Bueno, los queremos, jóvenes, que Dios los bendiga y muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias. Hasta luego.